Ujú. Bueno, ahí estamos, ¿me ven? Nos vemos ahí y nos escuchamos, supongo. Bueno, vamos a empezar con la tercera parte del curso de Antonio Bley, ser curso de psicología para la autorrealización. Se ve que la luz medio pega ahí, pero bueno. Me veo medio oscura, pero se me ve, ¿no? Tendría que ponerme en otra postura, pero como les cuento, hoy vamos a hacer desde la compu, pero mi compu ya ahora hace ruido aspiradora. Antes hacía ruido a ventilador descompuesto, pero ahora es como una aspiradora. Entonces, bueno, lo estoy haciendo desde el celular. Yo supongo que se ve, ¿no? Yo me veo medio oscura, pero bueno, supongo que se ve. A ver, tendría que darle... Pasa que estoy sosteniendo el celu con la... Ahí está. Bueno, lo importante es que se escuche, no que se me vea tanto, porque total, ya nos vimos. Bueno, habíamos quedado en la angustia de identidad. ¿Se acuerdan que Antonio Bley habla de una triple angustia que todos experimentamos en la infancia? Y ahora estamos con la tercera, una partecita que nos quedó de la primera angustia, que era la angustia de identidad. Y él dice que puede ser que en lugar de, con este modelo, ¿no?, de voy a ser bueno, el niño reaccione diciendo, he sido bueno y no me han comprendido. Entonces protesto. Y ahí viene esto de que ¿por qué protestamos, no? ¿Por qué protestamos? Entonces el niño siente rebeldía y cada vez que se rebela, ¿no?, contra esto es como que atenúa su angustia. ¿Se acuerdan que todo esto era cómo manejar este tema de la angustia? Entonces, bueno, la vez pasada dijimos que podía ser que el niño dice, soy bueno, tengo que ser más bueno todavía para no sentir esta angustia, y a veces dice el niño, he sido bueno, igual no me comprenden, me siento no comprendido. Entonces protesta y se rebela. Ahí vemos los niños que son rebeldes, ¿no? ¿Por qué son rebeldes? Porque en esta rebeldía el niño atenúa su angustia. Entonces toda la vida se la va a pasar con el estilo de ir en contra de la situación, en contra de la autoridad. Es una personalidad reactiva, que en la medida que se opone, se afirma. Y en la medida que cede, surge la angustia. Tienen estas personas que se rebelan contra todo, ¿no?, que protestan contra la autoridad, contra los políticos, los gobiernos, bueno, tipo queja activa. Este sería la angustia esta de identidad cuando yo protesto, me rebelo, ¿sí?, para atenuar mi angustia. Por eso lo hacemos. Lo seguimos, o sea, es de niños donde se comienza, pero lo seguimos haciendo de adultos, no es que se termina. Puede ser también que ante la angustia de identidad se reaccione de otra manera, que es cerrarse. Me cierro al exterior, huyo del exterior. El niño razona así, no se puede confiar en nadie, no se puede confiar en el exterior. Entonces el niño se inhibe, se aísla, se desconecta. ¿Sí? Ahí vemos después en la edad adulta las personas que viven huyendo de sus problemas, ¿no? Porque es una manera que al huir es como que calmo esa angustia que tengo. Me encierro, no me conecto con el exterior, no me relaciono. Es una manera de sobrellevar la angustia. En la medida en que no vivo esta angustia, esta va a reaparecer siempre porque no la vivo, no la experimento, ¿no? Por eso es tan importante no huir de ella, sino sentirla. Pasar esa barrera de angustia interior. Tengo que traspasar esa barrera de angustia porque si no, lo voy a ir repitiendo este patrón toda mi vida. Como siento angustia, ¿qué pasa cuando soy adulto? Voy en busca de terapias, ¿no?
de terapias de todo tipo. Voy a hacer cursos, voy a hacer técnicas, voy a hacer talleres y estoy siempre igual, mi angustia no desaparece. Entonces, me conformo con vivir de ilusiones, de frases bonitas, ¿sí? Pero la angustia sigue estando ahí. Bien, eso es todo sobre lo de la identidad, la angustia de identidad. Pero también acuérdense que hablaba de una angustia afectiva, la de abandono que experimentamos, esta angustia de abandono que experimentamos todos. ¿Qué dice el niño? Yo voy a conseguir como sea que me quieran. Como sea, yo tengo que conseguir que me quieran. Ay, esperen que me estoy acomodando un poco acá. Hace mucho frío, hace 1 grado. Bueno, como quiera, como sea, yo tengo que conseguir que me quiera, que la gente me quiera. Porque esta es la angustia de abandono o afecto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Emprendemos una batalla para asegurarnos que alguien ahí fuera nos quiera. Se desarrolla entonces en ese niño el arte de seducir. Son estas personas que decimos que son seductoras. ¿Bien? Entonces aparece en los niños la necesidad de tener, cuando somos chiquitos, ¿no? O esos niños que vemos, ¿no? Que siempre andan con un oso, la muñequita, ¿sí? Algo para irse a dormir, algo, siempre tienen que tener algo, ¿no? Para ir a todas partes con eso, que no lo dejan, ¿no? La mamá lo lleva a algún lado y se van con el osito de peluche, el muñequito, porque es un símbolo de algo que los quiere de verdad y no les falla. Entonces ponen ese amor que buscan, ¿no? En ese osito, eso no me falla, es el símbolo del amor, que no me falla. Cuando somos adultos, esto se vivirá como un simulacro de amor. ¿Qué es lo que quiero? ¿A la gente o lo que quiero es que me quieran? ¿Quiero a las personas o quiero su amor? La persona me falla y eso se convierte en resentimiento, en protesta, en odio. Cuando me abandona alguien, ¿no? Surge de nuevo la angustia. Es un amor egocentrado, ¿no? Aquello que me hace sentir bien a mí. Me quiero a través de aquello. A través de aquello me quiero. Y por eso cuando aquello me falta, o sea, me abandona, me siento desamparado. Y cuando esa persona se va, siento un vacío, una carencia de lo que antes recibía con su presencia y lloro, pero no por el otro, sino por mí. Es un amor posesivo, es mío. Son las personas que siempre dicen, es mi pareja, mi hijo, mi novio, mío, me pertenece. Este sentido de pertenencia, de exclusividad, está cumpliendo la función de taponar mi angustia. Hola, Salea, ¿cómo estás? Fíjense en cómo taponamos la angustia de afecto o abandono, ¿no? Esto es todo lo que Antonio Bley explica sobre esta angustia de afectividad o abandono. ¿Se acuerdan que dijimos? La primera era la de identidad, esta que hablamos es la de abandono o afecto, y ahora viene la de impotencia, esta angustia de impotencia, de sentirme que no sé cómo solucionar las cosas ahí fuera, no sé qué hacer. En el aspecto energía, la angustia de impotencia genera en mí una necesidad. ¿Qué necesidad genera? La de afirmarme como persona fuerte. ¿Y cómo puedo ser fuerte si me estoy viviendo como un desgraciado? Bueno, hay solo una manera, imaginativamente. Me imagino que soy fuerte. Entonces utilizo mi mente y mi imaginación como una herramienta para vivirme como una persona fuerte, para huir de mi angustia de sentirme impotente, ¿no? Me siento impotente, entonces yo quiero huir de esa angustia, por eso me muestro ante el mundo como una persona fuerte.
Y entonces sueño que un día llegaré a ser muy valioso, muy fuerte, muy poderoso, o sueño con unas venganzas terribles. También puede ser otra manera. Utilizo la mente para juzgar a otros y condenarlos, para minimizarlos. Ese, ¿qué se ha creído? Si no vale nada, es un desgraciado, ¿sí? Esas personas que están siempre menospreciando al otro, para huir de su angustia de impotencia. En la medida que en mi mente niego el valor de otro, me estoy reafirmando a mí, que me sitúo por encima al juzgarlo y condenarlo. Esto es algo que hacemos todos, ¿no? El problemita de juzgar. Porque claro, pareciera como que cuando juzgamos a otro como inferior a nosotros, nosotros nos reafirmamos como superiores. Entonces eso nos ayuda a atenuar esta angustia. Se emplea el pensar como herramienta de poder. Son las personas que piensan mucho. Pienso. Constantemente estoy evaluando a las personas y las estoy juzgando porque eso mantiene en mí una sensación de ser yo más coherente, más fuerte y más independiente en relación con otros. Esto es para esto que nos dice, ¿no? Dice que es para que lo observemos en nosotros mismos. Bien, esas fueron las tres angustias, la triple angustia. Más o menos como Antonio las explica, ¿no? Y qué es lo que hacemos para huir de esa angustia, o sea, siempre queriendo tapar. Luego él nos introduce en un tema, ¿no? Que se llama, hola Úrsula, bienvenida, que se llama yo idea, yo ideal y el personaje. El yo idea, el yo ideal y el personaje. Esto es fundamental que lo entendamos, ¿no? Y lo observemos, porque es algo que se ejecuta en nuestra vida todo el tiempo. Vamos a ir a cuando somos niños, ¿no? Cuando somos niños, los adultos, ¿no? Retan a un niño y no se le dice, por ejemplo, tú has hecho algo que no deberías haber hecho, o tú has hecho una acción torpe. No se le reta así al niño, sino que se le dice, tú eres torpe, tú eres mal educado, tú eres tonto. O sea, siempre la cualidad hacia el niño. Haya hecho lo que hizo, pero siempre es el niño el culpable, no la acción que hizo. No se juzga el acto, sino que se juzga al niño. Así se le va imponiendo al niño una idea, un concepto, y se le dice que ese concepto es él. El niño acepta lo que le dicen, que es, y dice yo soy torpe, yo soy tonto, yo soy tímido, yo soy vergonzoso, yo soy esto, yo soy el otro. Así aprendo que lo importante es el cómo soy en la vida, no quién soy. Ya de niño se nos va inculcando esto, ¿no? El cómo tenemos que tener en cuenta que es algo que varía, porque yo hoy puedo ser torpe y mañana ser listo. Hoy ser flaco, mañana ser gordo. Hoy ser bueno, mañana ser malo. Varía. Depende de lo que haga. Es un modo de ser, que es cambiante. Así es como uno se identifica con ese juicio, con esa idea que se le da así de uno mismo, ¿no? Él dice que identificarse quiere decir vivir como si esa fuera mi identidad. Así vivimos todos. Yo vivo como si esa fuera mi identidad, como si yo fuera eso que me dijeron que soy. Este modo de ser, esta idea que se me da y que yo acepto, es lo que Antonio Bley llama el yo idea. Es la idea que tengo de mí, lo que yo creo ser. Yo creo ser esto y esto. Es mi yo idea. Este yo idea siempre tiene un carácter limitativo y no corresponde a mi propio ser. Este desajuste entre el yo idea que yo acepto ser y lo que realmente soy se traduce en la necesidad absoluta de crear un modelo ideal para el futuro. En mi interior yo sé lo que soy,
pero yo creo ser esto, que es mi yo idea. Entonces, entre esas dos se produce un desajuste, por eso estamos en conflicto siempre. Y para salir de ese conflicto proyecto un yo ideal, algo que yo quiero llegar a ser, un personaje ficticio. ¿Cómo quisiera ser? Ese es el yo ideal. Creo un proyecto de mí mismo. En el futuro, yo llegaré a ser muy importante. Es decir, que el yo idea genera un yo ideal. El yo ideal es siempre inverso al yo idea. Y ahora vamos a ver por qué. Por ejemplo, si creo que no valgo, que soy tonto, mi yo ideal será llegar a ser muy listo, muy valioso. Si mi yo idea es, eres cortito de inteligencia, mi yo ideal será, llegaré a ser un poco más listo. La fuerza con la que vivo esta limitación del yo idea es exactamente la misma fuerza con la que me adhiero al yo ideal. Así que el yo idea se proyecta hacia un yo ideal y toda mi vida está construida sobre este eje. Lo que en el fondo estoy creyendo ser ha generado un ideal que será el sentido de mi existencia en el futuro. Lo que quiero llegar a ser es lo opuesto a lo que creo que soy. Y fíjense en que todos vivimos así. Parece ser que no estoy contento con lo que soy. Yo quiero llegar a ser otra cosa. Quiero llegar a ser algo, ¿sí? Un ideal. Entonces, todo esto crea un estilo de vida, unas actitudes, todo esto conforma el personaje que uno está representando sin darse cuenta. ¿Qué personaje estoy representando? ¿Somos conscientes del personaje que estamos representando? Todo aquello que vaya a favor de mi yo ideal, todo lo que está a favor de mi yo ideal, lo voy a vivir como bueno. Todo lo que tienda a negar o vaya en contra de mi yo ideal, lo viviré como malo, como enemigo. O sea, lo que está a favor de mi yo ideal es bueno, lo que está en contra es malo. Y así cada cual está viviendo la vida no tal como es, sino tal como la puede ver desde su propio personaje. Y este es el argumento secreto de cada existencia. El argumento secreto de cada existencia. Me estoy viviendo como alguien que no soy. Pero en la medida que yo siga creyendo que soy ese que va mejorando y que cada día consigue más cosas, viviré de acuerdo a ello y sufriré las consecuencias de esta creencia. Toda la sociedad está montada sobre esto. Lo que se llama buena educación consiste en tratar bien al yo ideal del otro. Es como una obligación decirle al otro, qué joven estás, qué linda te ves, qué hermoso peinado que te hiciste. Pero si decimos lo contrario, está considerado de muy mal gusto decirle al otro que está horrible o que se ve mal. Eso no hay que decir. Las reuniones o fiestas son para engordar el yo ideal. Que nadie nos pise el yo ideal. ¿Vieron cuando vamos a la fiesta? Qué horrible encontrarse con otra que se puso el mismo vestido que vos. O esas cosas, ¿no? Que alguien te diga, ay, estás más gorda, estás más vieja. Etc, etc. Que nadie nos pise el yo ideal. Es decir, no nos damos cuenta de que estamos viviendo una fantasía mental. No, nadie se da cuenta, evidentemente. En un mundo de creencias, pienso que estoy viviendo la realidad. Y no estoy viviendo la realidad, sino que estoy viviendo mis ideas, mis interpretaciones de la realidad. En la medida que interpreto que algo es un peligro para mi yo ideal, surge el miedo. Y por lo tanto la posibilidad de una crítica, de un rechazo, de un abandono.
Este miedo tiende a despertar la huida o el ataque. Por eso todo el mundo anda en pie de guerra. Sí, todos estamos en pie de guerra, evidentemente. Falta que nos pintemos la cara y la pluma, pero no importa que no la tengamos puesta porque ya es como algo que no se ve, pero está ahí. Realizarse es descubrir lo que uno es detrás del error que uno vive. Si uno no descubre el error, no puede vivir la verdad. O sea que mientras me siga creyendo que soy lo que no soy, estoy viviendo una mentira, o sea, en un error. Así vivimos todos, ¿eh? Bueno, acá nadie se sienta herido ni tocado, porque acá todo está muy igual. Bueno, la verdad es lo que queda cuando quito el error. Cuando quito el error, lo quito. La verdad salta a la vista cuando quito todos los obstáculos que la cubren. Y los obstáculos que la cubren, ¿qué son? Mis creencias, mis miedos y mis deseos. Ay, parece el curso de milagros esto. Como digo siempre, todo es lo mismo, pero bueno, le cambiamos el nombre. Los caminos de sanación que ofrecen la luna, ¿vieron? El camino de sanación, ¿vieron que ponen carteles luminosos? Ven, haz mi curso y sanarás y todo, ya vas a estar con los angelitos y tocar, las hormigas no te van a picar. Esos cursos que ofrecen la luna, sin que te enfrentes con tu error, son un engaño total. Engaño. Ojo. Ay, ahí veo que tiene un ojo el directo. Tengo 5 ojos ahí van. Cuidado. Por eso nos gustan esas terapias que no hacemos nada, pero parece que estamos haciendo algo. Vieron que no sé, que el saumerio, bueno. No quiero nombrar terapias porque después, bueno. Todas esas lindas, ¿no? Ay, escuché la meditación, chichi. Ay, cada vez que escucho esa meditación, chichi, yo vuelo. Bueno, todas esas cosas me ofrecen la luna, pero ¿qué pasa? Son un engaño total. ¿Por qué? Porque no me hacen enfrentar con mi error. Error. Curso de milagros. Error. Todo es igual. Este trabajo de autodescubrimiento se trata de sacarse todos los escombros de encima. Todos los escombros. ¿Vieron? Estamos todos con una montaña de escombros. Tenemos que sacar todos los escombros. Porque realizarse es liberarse. O sea, todo camino que me lleve a la liberación de la conciencia es bueno. Ahora, si no me libero nada, no sirve para nada. Hablando mal y pronto. El único problema base que hay, que a la vez es la raíz de todos los problemas psicológicos, es el problema de lo que somos y no vivimos. Y el problema de lo que creemos ser equivocadamente. Si no se resuelve el problema base, todos los demás problemas no tienen solución real. El error está en vivirse como una idea. Nosotros nos vivimos como una idea, como lo que yo creo que soy, lo que me cuento. Y yo no soy ninguna idea. Nadie es ninguna idea. Aunque sí, todos nos vivimos como idea, y cada vez que me vivo como una idea me alejo de mi fondo y me pienso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vivimos pensándonos. Por eso queremos ser una idea de lo que yo me pienso. Pero no me vivo desde el fondo, que es mi esencia, lo que soy. La totalidad de ideas, de impulsos, de emociones que se rechazan porque no están de acuerdo con mi yo idea y mi yo ideal, alimentan y refuerzan el inconsciente. O sea, todo eso que yo rechazo, todas esas ideas, ¿no?, que tengo tapaditas ahí, las fui poniendo en el inconsciente. El inconsciente tiene toda una dinámica propia que está bajo un archivo que dice prohibido acceder ahí. Es como una cueva a la cual no queremos acceder, porque yo me quiero vivir en mi idea de lo que yo quiero, lo que soy y lo que quiero llegar a ser.
Prohibido porque va en contra de lo que los demás quieren o en contra del modelo que yo quiero llegar a encarnar. Cuanto más exigente sea ese modelo, mayor y más rígida será la represión. Y cuanto más represión haya, mayor tensión se vivirá. Por eso vivimos tan tensos. Claro, si estoy todo el tiempo reteniendo, sosteniendo el personaje. Ay, la imagen, el modelo. Ay, a ver, yo tengo que ser así. Todos estamos así, viviendo la mentira, ¿no? Porque me paso la vida tratando de controlar una parte de mis energías. O sea, estoy bajo control, ¿no? Controlar. Ay, a ver qué voy a decir, a ver si le digo esto, se va a ofender. No, mejor le voy a decir la otra cosa. Así estamos todo el tiempo. Una parte de mis emociones y una parte de mi mente. Estoy reteniendo todo retenido está ahí. La energía, la mente, todo, la emoción, todo que retenga. En el momento en que yo me defino a mí mismo en función de lo que los demás me dicen que soy, aparece yo idea. Claro, yo tengo que ser como debo ser, como debería ser. Toda la vida yo la estoy viviendo en virtud de ese modelo, de este personaje que soy. No veo nunca las cosas directamente por ellas mismas, porque estoy metido en esa estructura mental, dinámica. Y hasta que yo no pueda soltar todo eso, no tendré la visión libre. Ay, ahora se vino más luz, bueno, no sé. No tendré la visión libre, disponible para recibir de un modo concreto las cosas tal como son y a mí mismo tal como soy. No voy a repetir esto porque está muy bueno. Porque vieron que está de moda suelta y confía, confíes, a la gente le encanta, todos esos mantras le encantan. Gracias, suelta y confío. Se piensan que porque dicen eso, tapón. El otro día escuché uno, tiro del tapón, mato la mosca, no sé qué cosa. Nos encanta todo eso, porque eso nos entretiene. Pero fíjense en lo que dice acá. Hasta que yo no pueda soltar todo eso, no tendré la visión libre, disponible, para recibir de un modo concreto las cosas tal como son y a mí mismo tal como soy. Perdonar es aceptar, aceptación total de lo que es. Claro, si yo no suelto, no pasa nada. Si me vivo, por ejemplo, como poca cosa, tenderé a admirar a los demás y a valorar a los que, a mi entender, son mucha cosa. ¡Ay, qué maravilla ese hombre o esa mujer! ¡Ay, qué especial! Claro, porque yo me creo tan poca cosa que creo que hay otros que son mucha cosa. Y tenderé a menospreciar a los que a mi entender son poca cosa. ¡Ay, no, esos no saben nada! Esos no saben. Así estamos todos, los mucha cosa, los poca cosa. Todo tiene que ser con una escala de jerarquía, escalones, le ponemos medallita, este es mejor, el otro es peor, nos encanta. Tenemos un yo ideal que parte de un yo idea. Pero atención, este yo idea crea también un no yo idea. Escuchen, no yo idea. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este yo idea dice, si yo soy torpe, es porque los demás son más listos. ¿Ven lo que se opone? O sea, yo para sentir que soy torpe es porque tengo que tener una idea de que hay otros que son más listos. Si no, no podría ser, ¿no? Yo soy de un modo en relación con los que son de otro modo. Es decir, veo el mundo desde mi propio yo ideal y desde mi propio yo idea. Creo una serie de valores mentales, ¿no?, que me impiden ver las cosas de una manera objetiva, neutral. Yo siempre estoy metido en todo lo que veo. Sí, porque si no, no lo vería, ¿no? Estoy ahí metido. Y tal como yo me creo ser, o sea, mi yo idea y mi yo ideal, es como veo el mundo. Los conflictos entre las personas surgen
cuando el yo ideal de uno se contrapone contra el yo ideal del otro. Siempre hay otro que quiere ser un poco más que yo, más importante, más inteligente, más fuerte, bueno, más lo que sea. Hasta más víctima. También están los que quieren ser más víctimas que el otro. Lo importante es ser algo más, alguien más. Como pasó cuando nos separamos de Dios. Yo quería ser más que Dios, por eso ahora me hice este cuerpo y bueno, estoy viviendo la cosa, porque si no, estaría en el cielo, bárbaro, la estaríamos pasando bomba. Entonces vamos a una reunión y vemos, ¿no? En el consultorio del doctor dice, ay, doña Pepa, yo estoy tan mal, tan mal. Y Pepa le dice, ay, ni me hables, tú no sabes. A mí el médico me dijo algo peor que a ti. Esto es como vieron que cuenta que se va a operar la vesícula y el otro le dice que se va a sacar el riñón. Siempre tiene que ser algo más, algo más. Lo mío más terrible, lo que me pasa a mí es peor todavía, peor. Lo importante es ser algo más. Bueno. Lo que realmente nos lleva de la ilusión a la realidad es la sinceridad. O palabra esta, sinceridad. Tiene 3 sílabas, sí. Se escribe primero con S, después con C, termina con D. Sinceridad. Profunda, ¿eh? Tiene que ser profunda. De buscar lo auténtico. Porque la sinceridad siempre surge desde el fondo, desde mi esencia. ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? Porque vieron que a veces no sabemos ni lo que buscamos. Somos como el perrito que está busca el huesito, pero no sabemos ni qué buscamos. Algo busco, tengo que buscar algo, dice. ¿Pero qué busco realmente? ¿Cómo me siento? ¿Qué siento? Eso es ser sincero con uno mismo. El problema está dentro de uno. El problema es la división. División. Dentro mío hay una división. Del fondo con la forma. ¿Vieron ese dibujito que hay del fondo con la figura? Que según lo que miro, veo las copitas o las caritas. De lo consciente con lo inconsciente. Del personaje falso con lo que uno realmente es. Así estamos, divididos, como el grupo ese de música, ¿no? Divididos. Hasta que todo esto no se va desmontando, uno está viviendo una ilusión. Sí, delusion. Estamos imaginando, nosotros imaginamos todo, estamos en una ilusión. Al soltar las ideas que uno está viviendo, se libera el sentir. O sea, yo no puedo sentir si vivo aferrado a mis ideas. Cada uno está representando su personaje de un modo compulsivo. Se siente obligado a aceptar unas cosas y a rechazar otras. Esta es la dinámica que funciona en las publicidades de la tele, ¿vieron? De YouTube. Bueno, todas las publicidades, las propagandas, que presentan un producto que movilice el aspecto de superioridad de las personas, de libertad, de poder, de belleza. O sea, cuando nos quieren vender un producto nos dicen, sí, ponte este desodorante y vas a ser libre, te liberarás del olor a chivo, no sé, bueno. Nos dicen cosas que a nosotros nos hacen creer que con eso nos liberamos. Haz esta técnica que te liberás. Y nosotros, vamos, es más, vemos la imagen de la miniatura en YouTube que tiene una señora que tiene un pañuelo en la cabeza, los labios pintados así, y que está muy así, y decimos, ese video, ese me salva. Y ni que hablar de las palabras, que cómo nos pegan, porque según qué palabra tenga el video, ahí lo miro. Porque si dice algo muy profundo que no entiendo nada, ni toco, ni hago clic. No tienen que ser esos que tienen palabritas que se relacionan con mi yo idea y mi yo ideal. Claro. Mira este video, repite 3 palabras y serás rico. Nosotros nos lo creemos y vamos y tocamos porque como estamos pobres, me siento pobre y voy a mirar ese video. Y así estamos y con las propagandas políticas. Vote a este que es mejor que el otro. Claro, porque como esa imagen va con mi yo idea y mi yo ideal, entonces voto a este. Y los otros son los peores. A esos no hay que votar porque esos no van con mi yo idea.
Y así somos todos. Qué lindos que somos. Bueno, es un modo de manipular a las personas para que funcionen como máquinas. Y nosotros nos dejamos. Sí. Creemos mucho en lo que me dice el mundo. Claro, porque no me vivo yo mismo. Entonces más vale, no sé quién soy, ando creyéndome todo lo que me dice el mundo. No hay que reprimir el personaje, dice Antonio Bley. No se trata esto de que ahora voy a reprimir mi personaje, porque ahora quiero ser mente. ¿Vieron? Quiero ser mente, ya no quiero ser más. No, entonces no soy el personaje. No. Se trata de ver su falsedad, de darme cuenta de que es falso. No hay que reprimir el personaje, solo hay que ver su falsedad. Lo erróneo se disuelve viendo que es erróneo, simplemente viéndolo a conciencia. No hay que hacer pases de varita mágica, ni tomarse el brebaje de la bruja, nada de eso, solo ver, darme cuenta. Hay que aprender a mirar, a ver lo que está detrás, o sea, lo invisible, porque nosotros solamente creemos en lo que ven nuestros ojitos. Hasta que uno no se aclara, y no acá no hablo de aclararse el pelo, ¿vieron? No, aclarar la mente, uno no empieza a descubrir la realidad que se oculta detrás de la apariencia. Si mi mente está confundida, no. Mi mente se va a ir aclarando a medida que hacemos ese trabajo de observar. ¿Qué es perdonar? El perdón observa y no juzga. Bien, todo es lo mismo. Entonces voy a empezar a ver la realidad que está detrás de la apariencia. Vamos a ver qué es esto de lo que vemos en otras personas que me dicen que es el reflejo de lo que tengo dentro. La moda New Age, o sea, New Age. Lo que ves en mí está en ti, lo que ves en mí está en ti. Estamos con eso a lo loco. Bueno, pero vamos a ver qué es esto, qué significa. Solo podemos ver lo que somos. Y eso es una verdad muy profunda, pero que se manifiesta a niveles diferentes. Ser y ver son dos aspectos de una sola cosa. Nunca podemos ver lo que realmente no somos, pero a la vez podemos ver algo que creemos ser. Claro, cuando yo proyecto, veo lo que yo creo ser, no lo que soy, que es mi esencia. Entonces a veces vemos una percepción del otro, que es una proyección propia, y otras veces no. Es simplemente una percepción del otro, que es un aspecto mío, que a la vez está en el otro y está en mí. Esto está bueno explicarlo como lo dice Jorge Lomar, ¿no? Los aspectos de mi mente, todos esos pensamientos que he dejado ahí fuera. Son aspectos de mi mente, porque solo hay una mente, ¿no? Entonces yo estoy viendo esas imágenes que reflejan los diferentes aspectos de mi mente. A unos los apruebo y a otros los rechazo. Por eso creemos que hay cosas buenas y malas, porque lo bueno mío lo veo ahí fuera y digo que es bueno, y lo que yo creo que es malo en mí lo veo ahí afuera y es malo. O sea, nosotros somos nuestra conciencia, la totalidad de la conciencia. Y nosotros queremos ser un pequeño rincón de esa conciencia, un puntito. Ese rincón al que llamo yo, como a la conciencia que llamamos tú. Claro, porque hay una división. Yo estoy centrada en ese puntito. ¿Se acuerdan que dijimos que estábamos fuera de la mente, no? Puntito. Pero yo en realidad soy toda esa conciencia, pero yo me vivo como el puntito. Soy la mente que se expresa a través de varias formas mentales. Claro, la mente se expresa a través de diferentes formas. Bueno, todo esto es lo que Antonio Bley explica de cuál es el problema. Hasta acá él explicó qué es el problema, que tenemos todo, la base.
Pero para esto hay que hacer un trabajo que él propone, ¿no? Y él parte de esta idea que la nombra mucho a través de su libro, y bueno, de todos sus libros, ¿no? Porque él trabaja siempre en esta base. Y él dice lo siguiente, y quiero que esto a ver si nos queda, porque es muy importante. Él dice, yo soy inteligencia, no, miren la palabra no, una idea de inteligencia. Yo no soy una idea de inteligencia, sino que yo soy inteligencia. Yo soy amor y gozo profundo, no un yo que siente gozo. Voy a invitar acá a una amiga, ¿ves? Añadir. Ahí está Antonia. A ver. Bien. Entonces, yo soy amor, gozo profundo, no un yo que siente gozo, que no es lo mismo. Yo soy energía, potencia, no un yo que siento tiene potencia o energía. Esto suena raro porque estamos viviendo el aspecto energía y afectividad desde el yo-idea. Entonces el yo-idea se mantiene aparte y constantemente es el yo-idea que desde su zona mental mira la otra cosa como objeto. O sea, veo como objeto, como ideas, ¿no? El mundo de las ideas. Ya Platón ya hablaba de eso, del mundo de las ideas hace mucho tiempo. De lo de la caverna de Platón. Ese yo idea que creo ser, pero que no soy, es el que se convierte en protagonista fantasma de toda mi existencia. Es que como si estuviéramos todos, fuéramos fantasmas dentro de la obra, ¿no? El fantasma de la ópera. Bueno, porque yo me vivo como esa idea de yo. Entonces yo creo tener un alma, un yo que tiene. Yo soy un yo que tiene algo. Tengo un alma, tengo un espíritu, tengo un algo. Siempre tengo que tener algo. Y no se cuestiona el yo que es. El que es, no, ese no nos cuestionamos. Tengo una idea cristalizada de mí que me he acostumbrado a creer que soy yo. Un yo que se confunde con el cuerpo. Un yo que se confunde con el concepto básico de valoración que tengo de mí. El yo como imagen del cuerpo y como concepto. Esto es lo que que yo, o tú y nosotros llamamos mi identidad. Esta es mi identidad, yo soy este, es el concepto que formé de mí. Pero mi identidad, dice Antonio Blay, es un foco de inteligencia, de energía y de amor, felicidad, de donde surge toda la capacidad de sentir, toda voluntad. El trabajo consiste en llegar a experimentar esta inteligencia, energía y amor, felicidad, o sea, llevarlo a yo experiencia. Para esto necesito reeducar mi mente profunda. La mente profunda él le llama el inconsciente. Es fundamental que la mente deje de vivir en virtud de ideas falsas o erróneas. Bueno, me parece que por hoy les di demasiada información y es mucho. Fíjense, ¿no? Que si reflexionamos un poquito sobre lo que dijimos, ¿no? Y lo trasladamos un poquito a lo que dice un curso de milagros, ¿no? Vamos a estar en lo mismo. Esto es como lo del Ho'oponopono, que la gente no lo entiende, por eso se piensan que lo practican desde un personaje, para que el personaje mejore. Todo está muy identificado con el personaje, aquí. Y hasta que no empiece a ver la falsedad del personaje y darme cuenta de que en realidad no hago ningún camino espiritual ni practico ningún perdón para mejorar ningún personaje, y no me saque esa idea de mi mente, voy a seguir fallando en todos los caminos. Entonces voy a buscar uno, otro, y muchos caminos. Y voy a ser siempre un buscador, ¿no? Hasta llegar a la conclusión, como dice Ramesh Malsekar, que el buscador es lo buscado.
Esto es un trabajo de observación, de autoobservación, de siempre estar atento a mi sentir para dejar de pensar. Pero pareciera que nosotros no le damos importancia a eso, por eso siempre estamos fallando y seguimos buscando y buscando y creemos que seguimos teniendo problemas ahí fuera, porque no vamos a donde está el único problema, porque no queremos ir ahí, no porque no podamos, siempre es porque no queremos, porque no ejercemos el poder de nuestra voluntad, ¿no? Como dice el curso de milagros, tu voluntad se hace. Pero nosotros no queremos. Nosotros queremos tener una voluntad separada, propia, diferente, ser distinguidos, especiales. Y hasta que no viva la unidad mental, o sea, inconsciente, consciente, unidad, unidad, todo se integre en mí, no hay sanación posible de nada, de nada. Bueno, este curso a mí me ayudó mucho, se los digo siempre que hago el curso este, les vuelvo a repetir, porque la verdad que te aclara un montón de cosas y espero que, bueno, a ustedes también les ayude. Veremos si mañana puedo, haremos la partecita que sigue. Si no, bueno, ya les avisaré. Porque yo del libro tomo, ¿no? Y me pongo a hacer el resumen. Eso me lleva un tiempo, no es que lo estoy leyendo directamente de aquí. Trato de buscar unos términos para que sea más sencillo, porque bueno, fíjense que Antonio Bley murió en 1984, ¿no? Y quizá la manera de expresarse de él, nosotros no la podemos entender. Entonces, para que sea más claro, trato de adaptarlo. Si puedo, ¿no?, adaptar un poco más del libro, lo haremos. Bueno, si podemos, hoy vamos a hacer el directo del curso de milagros. Vamos a ver si puedo. Y voy a ver si lo puedo hacer por el celular, que veo que no hace ruido la computadora, que está como una aspiradora. Entonces, si se puede, será, que andamos atrasados con el curso. Bueno, nos veremos en el próximo cursito. Gracias por estar, Celey. Bueno, Ethel dijo que era aburrido. Sí, esto es aburrido totalmente. Sí, para el ego es totalmente aburrido. Y Antonia, que no sé si estarás ahí en el chat o no, porque la verdad que yo veo cosas verdes, todos colores acá, pero no entiendo nada. Bueno, hasta la próxima, amigos. Será hasta el próximo encuentro. Chao.